La Ley Civil de Nueva Jersey contra la violencia doméstica protege a las víctimas. Para obtener protección bajo dicha ley, es preciso seguir un proceso que consiste de 2 pasos. El primer paso es denunciar el maltrato y pedir una orden temporal de restricción. El segundo paso es asistir a una audiencia donde un juez determina si desestima la orden o la convierte en una final. Este video describe cómo obtener una orden temporal de restricción. Si usted ha sufrido violencia doméstica a manos del padre o madre de uno de sus hijos, su cónyuge, excónyuge o pareja, tal vez pueda obtener una orden de restricción. Si usted y el agresor son mayores de 18 años de edad y conviven o han convivido o compartido una vivienda, también podría obtener una orden de restricción. Hay 19 delitos que se consideran como violencia doméstica: el acoso, el ciberacoso, la agresión, las amenazas terroristas, los daños a la propiedad ajena, la retención ilícita, la privación ilegal de la libertad, el allanamiento de morada, el contacto sexual ilícito, la agresión sexual, el secuestro, el acecho, la lujuria, la entrada ilegal ilícita, el homicidio, el robo, la coacción ilícita, la violación de una orden de restricción y cualquier otro delito que implique riesgo de muerte o lesiones personales graves. Si no está seguro si algo cabe en alguna de estas categorías, usted puede obtener más información sobre el tema en un artículo titulado "Los 19 delitos catalogados como violencia doméstica", que encontrará en nuestro sitio web. Si necesita asesoramiento jurídico o representación, usted puede ver si llena los requisitos para recibir nuestros servicios llamando al 1-888-576-5529 o completando una entrevista inicial por internet en el sitio web www.lsnjlawhotline.org.